Gloria a Dios, qué bendición, familia, amigos, hermanos, muy buenas noches, los que estamos conectados ya en esta plataforma de Zoom y también de Facebook Live. Esta semana es una semana de bendición. Recuerde que estamos por finalizar la jornada de la campaña por la vida no matarás, 2 meses este año, septiembre y octubre. Muy bien, la próxima semana estamos finalizando. Esta semana la serie es salud, sanidad interior, tanto físico en el alma como en el espíritu. El martes tuvimos cómo revertir, ¿verdad? Enfermedades como el cáncer, diabetes y muchas clases de enfermedades conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra. Hoy tenemos otro tema muy especial, ¿verdad? El tema de hoy que nos trae es no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Se puede apagar el Espíritu? ¿El Espíritu Santo se puede apagar en nosotros? ¿Se Sí. puede enfermar el alma? Muy bien. Vamos a Mm. recibir con una ofrenda de palmas y cariño a nuestro amado pastor Jorgito López, Jorgito Valle, perdón, y él nos trae este tema maravilloso que es tan importante. Pastor Jorgito, Dios te bendiga, este es tu tiempo. Muchas gracias, Carlitos. Es un privilegio, una alegría poder ver desde aquí las caritas tan conocidas y tan amadas para mí. Y les bendigo en el nombre de Jesús. Y qué bueno que podemos compartir la palabra de Dios, porque es la palabra en la que nos da vida. La palabra es la que nos edifica y la que nos conduce a la eternidad. Entonces, hoy vamos a tocar este tema, pero voy a iniciar antes del título. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Vamos a ver primero qué es el Espíritu Santo y qué es lo que hace en nuestra vida y por qué puede ser apagado, ¿verdad? Eh, Primero, el Espíritu Santo o la presencia misma de Dios, muchas veces en la Biblia se identifica con el fuego. ¿Verdad? Y entonces, cuando en la Biblia se habla muchas veces de fuego, se habla de la presencia de Dios, la presencia que libera, que purifica o incluso que consume todo aquello que es negativo en nuestra vida. Éxodo 24:17. Primero les voy a pedir, hermanos, ya que estamos aquí, que prendan sus Biblias, porque ahora es prendan sus Biblias, ¿verdad? O abran sus Biblias, como sea, pero que las tengamos ahí, porque les voy a pedir que me apoyen también con algunos textos allá para que podamos leer. Mire, muy bien, hermana Maíta, qué bendición. Tal vez me puedes ayudar ahí con Éxodo 24:17. Y vamos a ir ahí. Y hermana Marcela, si me tiene preparado ahí para más adelante, Mateo 3:11. Amén. Entonces, vamos a ver primero que ese fuego del Espíritu Santo, ese fuego de la presencia de Dios, se manifiesta. No sé si ya tiene el pasaje, mi querida hermana Maíta, Amén, amén, por favor. amén. La apariencia de la gloria de Jehová está como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Sigo? Sí. Ajá. En la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Amén. Entró Ahí. Moisés. Hasta ahí, ¿Sigo? gracias. No, ahí estamos bien. Entonces nos dice aquí que la apariencia de Jehová, la apariencia de Dios, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y así lo miraban los hijos de Israel. El fuego había descendido, la misma presencia de Dios había descendido a un monte. Y el pueblo de Israel estaba abajo, viendo que en la cima del monte había descendido esa apariencia de fuego de Dios. El Espíritu Santo de Dios, la misma presencia de Dios descendiendo. Pero ese fuego que vio Israel en ese momento de la apariencia de la gloria de Dios, cuando vino Cristo y murió por nosotros, hubo algo enorme, algo que incluso Israel no había visto, porque Cristo bajó a la tierra, caminó una vida santa y entregó su vida por nosotros. Murió, pero también resucitó y dijo que nos enviaría al otro consolador. Y vino el Espíritu Santo. Y entonces
Dice Mateo 3:11, hermana Marcela. Bien, Mateo 3, versículo 11 dice la palabra: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén, amén. La venida de Cristo fue un parteaguas en la historia. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre aquellos siervos y siervas de Dios para darles poder para llevar a cabo una tarea que Dios les había puesto. Y leemos en el Antiguo Testamento cómo vino sobre David, cómo vino incluso sobre Saúl, cómo vino así que sobre muchos de los personajes que vemos sobre la Biblia. Pero nos habla la palabra de Dios, que cuando vino Cristo, lo que estaba profetizado es que el Espíritu Santo iba a estar en los creyentes, dentro de los creyentes. Y entonces Juan el Bautista, cuando aparece siendo el último profeta del Antiguo Testamento, dice: yo los puedo bautizar para arrepentimiento en agua, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, porque él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego sobrenatural, porque ese es un fuego sobrenatural del Espíritu Santo, no es motivación humana, no es filosofía, no es religión, es la misma presencia de Dios habitando dentro de nuestro corazón. Y esto es algo que debemos de entender claramente, que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar nuestra vida y nuestro cuerpo se vuelve en templo, en un receptáculo para el Espíritu Santo. Y cuando la presencia de Dios llega, cuando el Espíritu Santo llega, lo bendice todo. Miren, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, hay libertad. Cuando el Espíritu Santo llega, hay bendición en todo lo que toca. Y en nuestra vida, aquel que tiene el Espíritu Santo empieza a vivir un tiempo nuevo. Incluso en la Biblia dice: vienen tiempos de refrigerio. Y cuando habla la Biblia de tiempos de refrigerio, es que cuando el Espíritu Santo llega, viene tiempo de descanso, de alivio, de consuelo. Por eso se le llama también al Espíritu Santo el Consolador. ¿Alguien más? Pastora Chaito, ¿tienes Biblia por ahí? Aquí estoy a la orden. Ah, perfecto, mi querido hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 13 y versículo 14. Muy bien. Y hermana Maíta, Hechos 3:19. Para que veamos Ok. teniendo ahí. Primer libro de Crónicas 13:14, ¿verdad? Ajá, Estoy listo. amén. Dice: el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Amén. Amén. Entonces, miren, pues, el arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. Y viene un tiempo donde el arca, no había templo en Israel. Y estaba aún en el tabernáculo. Y David decide con buen corazón, pero sin consultar a Dios, cómo quería que la presencia de Dios viniera. Él quería tener la presencia de Dios allá en su casa, en la ciudad que él quería dedicarle a Dios. Pero la presencia, y él la quiso traer de la forma en que él creía que era lo mejor. Pero la presencia de Dios no viene en la forma que nosotros queremos. Viene de la forma en que Dios estableció que viniera. Y David comprueba esto de una manera
muy dolorosa. Porque si ustedes se recordarán cuando el arca fue hecha y debía ser trasladada, era trasladada por gente que Dios había escogido, los levitas. Y era transportada de cierta forma, tenían que pasarse unas varías y tenían que ser cargadas. Era con reverencia y había un orden que Dios había establecido para poder disfrutar de la presencia de Dios. Y David deja eso de lado. Él tenía buena intención, porque no podíamos negar lo que teníamos buena intención, tenía buena intención. Pero la manda a traer a su manera. Yo quiero tener la presencia de Dios a mi manera, ¿verdad? Pero yo no me quiero congregar. Sí, pero yo la Biblia, no, esto es un poco anticuado. Mejor yo lo quiero hacer. Yo tengo una buena relación con Dios a mi manera. Eso no es posible. Y David manda a traer el arca con un carro nuevo. Dice, bueno, en este tiempo diríamos, vamos a traer al pastor en limusina, ¿verdad? Para que venga a orar a mi casa, ¿verdad? Pero no es eso. Y cuando viene, suben el arca y el arca viene caminando, era una calle como la de aquí Latinoamérica, ¿verdad? Llena de baches. Y en uno de esos baches se va una de las llantas o de las ruedas, porque no son llantas, ¿verdad? De las ruedas de la carreta, y el hombre que la va manejando también sin mala intención extiende la mano para tocarla y toca el arca y es muerto en el instante. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y sin santidad nadie se puede acercar al Señor. Y fue muerto en el instante. Y el arca, todos se asustan. David se asusta, pero si yo quería traer el arca, pero no era tu manera. Entonces dice que dejan el arca en la casa que encontraron más cercana. Y la casa más cercana era la de Obededón. Y prácticamente, por lo que habían visto, dijeron, mejor que se muera Obededón a que se muera el rey. Dejémosela aquí un rato en lo que averiguamos qué hacemos. Prácticamente era una sentencia de muerte. Se acaba de morir alguien por tocar el arca. Pero llevan el arca a la presencia de Dios, a la casa de Obededón. Y entonces aquí, como nos leyó el pastor Vini, cuando esa arca, cuando la presencia de Dios entra a esa casa, dice que estuvo 3 meses. Dice que bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. Cuando el arca entró en paz a esa casa, empezó a bendecir todo. Empezó a bendecir la vida de Obededón. Empezó a prosperar los negocios de Obededón. Empezó a haber paz en la casa de Obededón. Y me imagino que allá en Jerusalén, ¿verdad? David estaba esperando, va a ver cómo está Obededón. Un día no se murió Obededón. A la semana todavía está vivo. Dice, no solo está vivo, está más cachetoncito, está comiendo más. Hay más comida aquí. Y vieras que ahora tiene más ganado. Las cosechas les están yendo mejor. Porque la presencia de Dios había llegado para bendecir. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, bendice nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está, hay bendición para nosotros. Y entonces, te voy a pedir, pastora Maíta, que si puedes, Hechos 3:19. Micrófono, pastora Maíta. Y el agua ya me Ya. Tenía cerrado el micrófono. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo viene la presencia de Dios? A través de un arrepentimiento, de la conversión de nuestra vida, del creer en Cristo, de volvernos a Él. El único que puede borrar nuestro pecado es la sangre de Cristo. Y en el arrepentimiento y la conversión,
la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida y entonces empezamos a vivir tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de alivio y tiempos de consuelo. La presencia de Dios, eso es lo que trae a nuestra vida. Ahora, si no estamos viviendo en este momento el tiempo de descanso, de alivio, de consuelo, tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios. Porque incluso Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo la doy. La paz que deja Jesucristo es, aún en medio de las crisis, podemos descansar en Él. Aún en medio de la ansiedad, de la necesidad, podemos llegar a Él. Y Él puede tomar nuestras cargas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque en la presencia, solamente en la presencia de Dios, hallamos descanso, tiempos de refrigerio, aún en medio de la persecución. Y entonces, si toda esta bendición Dios tiene para nosotros con su presencia, con el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué estamos pasando tiempos donde no hay paz en nuestra vida y en nuestro corazón? Donde el gozo se ha esfumado de nosotros. Porque entonces llegamos a la pregunta, ¿por qué se apaga el fuego del Espíritu Santo? Si estamos viendo todas las bondades que trae el Espíritu Santo. Mi hermana Marcela, si me puedes apoyar leyendo Efesios 4:30. Sí, amén. Efesios 4:30. 4:30. Bien, y dice la palabra de Dios y la leemos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. No contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Oh, entonces el Espíritu Santo se puede entristecer, claro, porque Él es una de las personas, una de las tres personas de la Trinidad. Tiene emociones. Aquí nos dice que se entristece, que se puede entristecer. Y entonces hay algo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Y una de las funciones que tiene el Espíritu Santo cuando viene a la vida de alguien que reconoce a Cristo es que lo sella. Hay un sello de propiedad que nos pone. Bueno, yo lo miraba aquí de pequeño porque yo crecí en un pueblo que el ganado lo marcaba. Y lo marcaban con un hierro candente para que quedara marcado el ganado y que se supiera de quién era el dueño de ese ganado. Era una marca. Era decir, este tiene dueño. Pues el Espíritu Santo viene y pone una marca en nuestra vida que dice propiedad de Cristo. Este hombre, esta mujer, me pertenece. Somos propiedad de Él. Ahora, dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? Mírense, el Espíritu Santo viene a vivir, a hacer morada dentro de nuestro corazón. Pero cuando no le damos lugar al Señor en nuestra vida y empezamos a perseguir únicamente nuestros propios deseos y no los deseos de Él. Porque cuando el Espíritu Santo, miren, antes era imposible para nosotros realmente agradar a Dios. Porque nuestro espíritu estaba muerto en los delitos y pecados. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos hace nacer de nuevo. ¿Y qué es ese nacer de nuevo? A una naturaleza que puede ser sensible, se puede conectar y se puede comunicar con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces empieza una comunicación interna del Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, nosotros tenemos muchas áreas en nuestra vida. Me voy a poner de ejemplo yo. Pues hoy soy
pastor, pero también soy esposo, pero también soy hijo, también soy padre, también soy maestro, también soy amigo. Hay varias facetas que cada uno de nosotros tenemos. Y cada una de esas facetas tiene que ser llena del Espíritu Santo de Dios. Pero eso ya corresponde a que nosotros vayamos doblegando nuestra vida, para que vaya doblegando incluso nuestra voluntad, para que la voluntad del Espíritu Santo que mora en nosotros cada día penetre más en cada una de las áreas. Pero cuando nosotros nos resistimos en un área, por ejemplo, hay siervos y siervas que son muy buenos servidores en la congregación y son muy solícitos, pero como esposa o como esposo no lo son. Ahí hay orgullo y ahí dice, no, 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 aquí sí, yo me encargo con mi esposo, yo me encargo con mi esposa, ahí no le doy entrada. O con las finanzas. En todo lo demás yo sí le sirvo, pero a mí que no me toquen la billetera. Hay áreas que no queremos rendir y en las áreas que no queremos rendirle a Dios, son las áreas donde el Espíritu Santo está contristado en nuestra vida. Tiene este fuego del Espíritu Santo. La presencia misma de Dios debe ser avivada, debe ser cuidada, debe ser ese fuego que ha sido encendido, debe ser cuando, bueno, aquí todos, yo creo que todos hemos hecho o cocinado alguna vez carne asada, ¿verdad? Al carbón, no sé cómo le dirán en sus países, ¿verdad? Que sacamos la parrilla y ponemos el carbón y cuando ya se va apagando el carbón, ¿qué hacemos? Soplar, de alguna manera, ¿verdad? Antes aquí lo hacíamos, teníamos lo que llamamos el soplador, ahora ya es hasta con una secadora de pelo, ¿verdad? Ahí se lo ponen y muy rápido. Pero hay que avivar el fuego para que el fuego no se apague y agarre más fuerza. Ahora, ¿cuál es el fuego que necesita ser avivado en nuestra vida? Es el fuego de la palabra, de la misma presencia de Dios, que cuando ese fuego es avivado, libera nuestra vida, nos libera de ataduras. Hay ataduras en las que aún los creyentes estamos caminando. Hay ataduras mentales, hay ataduras del alma, e incluso ataduras del cuerpo. Hay hábitos en los que aún siendo hijos de Dios, no hemos dejado que el Espíritu Santo renueve esa área. Hábitos de carácter explosivo, de falta de dominio propio o de cualquier área. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo es avivada, hay libertad, empieza a haber liberación en nuestra vida, purificación de nuestros pecados. Y es consumido aquello que nos había tenido atado y cayendo una y otra vez en nuestra vida. Esas ataduras son quebrantadas por el poder del Espíritu Santo. La palabra dice, la unción del Santo pudre todo yugo. Es la presencia, cuando la presencia de Dios es derramada en nuestra vida con intensidad y nosotros recibimos y obedecemos, se pudren los yugos, se rompen las cadenas. Dice Levítico, hermano Vini, perdón, hermana Margarita, ¿tienes ahí la Biblia? Levítico 6, 12 y 13. Ay, Levítico 6, 12 y 13. Y Pastor Vinicio, ya que estás ahí, también me buscas para más adelante, Apocalipsis 1:6. ya no encuentro el límite. Levítico 6, 12 y 13. Amén.
¿Ya lo tiene Margarita o lo leo yo? Léalo usted, pastor. Léalo usted, perdone. Levítico 6, 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Amén. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ahora nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros estamos puestos en el altar de Dios y el fuego de la presencia de Dios no se debe apagar. Es una de las funciones principales del sacerdocio. Era que el fuego que había sido encendido no tenía que apagarse nunca. El sacerdote tenía que estar pendiente de ese fuego porque representaba la presencia de Dios. Y dice, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. La búsqueda de nosotros de la voluntad de Dios tiene que ser una búsqueda constante, una búsqueda permanente. Nosotros no podemos como creyentes, como hijos de Dios y sobre todo si estamos sirviéndole a Dios y queremos agradarle a Él. Decir, bueno, yo me voy a tomar unas vacaciones hoy de la búsqueda de Dios. Hoy voy a dejarme un mes sin leer la palabra, sin orar. Y después lo retomo. No. El sacerdote, su tarea era que cada mañana tenía que volver a traer un leño y ponerlo otra vez en el fuego. Eso significa oración. La leña con la que alimentaba el fuego es la lectura, la meditación de la palabra. Es el testimonio de nuestra vida. Es cada día que salgamos sujetar nuestras pasiones y nuestros deseos por amor a Él. Y acomodará el holocausto sobre Él. El holocausto es el sacrificio. Todas las mañanas nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestra vida en ese altar. Ese es una enseñanza tremenda y es una figura del Antiguo Testamento para nosotros. Y dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Porque ahora en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento era el sacerdote el encargado de poner la leña. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros somos investidos como sacerdotes de ese nuevo pacto. Pastor Vinicio. Dice Apocalipsis 1:6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Amén. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hoy nuestra función sacerdotal no es a ir a un altar físico y llevar un animalito y sacrificarlo ahí y prender el fuego, porque esto ya es una representación. Cristo es el sacrificio perfecto. Pero ahora tenemos otro tipo de sacrificio. El sacrificio por nuestra salvación ya fue pagado absolutamente. Pero hay sacrificios de alabanza. Nosotros somos llamados a entregar sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Somos llamados a entregar nuestra vida como un sacrificio vivo delante del altar de Dios. Y esto es todos los días, para no contristar al Espíritu Santo. Pero hay algo más ahí, Pastor Carlitos, tú leíste Levítico 6, ¿verdad? Sí, ¿Me puede leer el versículo 10, 6:10? 6:10. Ajá. Levítico 6:10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillo de lino sobre su cuerpo,
Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Miren esta figura tan importante. ¿Por qué Dios permitió que quedara escrito estos detalles? Porque son enseñanza para nosotros. Porque cuando el sacerdote en el antiguo tiempo ponía la leña cada día en el altar, cuando iba terminando el día y cuando venía el día siguiente, la leña anterior ya se había consumido. Eran cenizas. Mira, y entonces pide que las cenizas sean retiradas y puestas junto al altar. Las cenizas son las experiencias que hemos tenido con Dios. Son los testimonios que tenemos del Dios poderoso en el transcurso de nuestra vida. Ese recordatorio de que Dios nos rescató y que su mano de poder ha estado con nosotros. Pero no debemos vivir únicamente de las glorias pasadas. Porque Dios tiene nuevas misericordias cada mañana. Amén. Ayer vimos una misericordia grande de Dios, pero la que hoy estamos experimentando es una nueva misericordia porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios infinito en poder y en misericordia. Pero si hoy no queremos experimentar esa misericordia, mañana ya no experimentaremos la de hoy, mañana será otra, pero perdimos la de hoy. Pero lo que hemos experimentado en Dios, dice Dios que lo atesoremos, pero que no nos quedemos viviendo en glorias pasadas. No nos quedemos viviendo únicamente los milagros pasados, porque Dios tiene nuevas misericordias, nuevas manifestaciones de poder sobre tu vida, nueva liberación para ti y tu casa. Pero mira cómo es el tratamiento que Dios le dice al sacerdote que haga. La ceniza no solo viene y las tira a un lado, no. Ponlas, con cuidado quítalas y ponlas junto al altar para que sean un recordatorio de que hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ayudó el Que sea un Señor. recordatorio que hay un Dios que no nos dejará y que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso será un lugar para voltear a ver, pero no para quedarnos a vivir, sino que para avanzar en su misericordia, para experimentar más de su amor, para experimentar más de su provisión y de su sostén, para experimentar su consuelo. Aunque tengamos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años en el Evangelio, siempre habrá una nueva misericordia que experimentar de Dios. Un nuevo refresco de la palabra, una nueva revelación para ti de su poder. Por eso es importante que avivemos el fuego de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones y no dejemos que por nuestra propia desidia, por nuestra propia pereza espiritual, la llama del Espíritu Santo cada vez es menos en nuestro corazón. Hermana Marcela, ¿me puedes ayudar con la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6? Hermana Maíta, con Malaquías 3:2. Segunda de Timoteo. 1:6. Listo, lo leo. Por favor. Ya. Y dice su palabra, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Y mira, este es el apóstol Pablo, hablando a su hijo, porque a Timoteo él le dice que es su hijo espiritual. Y le dice, te voy a dar un consejo.
Un consejo de padre a hijo, no te olvides de esto. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Aquí está hablando ya no del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. El Espíritu Santo viene cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero también vienen dones, talentos, habilidades sobrenaturales que Dios da a los creyentes para que lleven a cabo la obra de Dios, para que edifiquen al cuerpo de Cristo. Y todos tenemos diferentes dones para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Algunos es el don de la palabra, otros el don de servir, otros el don del consuelo. Hay tantas cosas que pueden ser. Pero ¿qué has hecho con el don? Con ese don que Dios ha puesto en tu vida, con el ministerio que Dios ha puesto en ti. Te aconsejo, dijo, que soples, que avives ese fuego del don de Dios que está en ti. Que lo que Dios ha puesto en nuestra vida, que esa habilidad que es sobrenatural, no la dejemos pasar, sino que nos preparemos más, estudiemos más, escudriñemos la Escritura, pongamos nuestra vida al servicio de Dios para que el fuego del don de Dios sea al servicio de los demás. Malaquías 3:2, mi querida pastora. Amén. Amén. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Nuestra vida debe ser constantemente purificada por el fuego de Dios. El fuego de Dios, miren, hay pruebas, hay angustias y hay tantas situaciones, pero las pruebas de Dios son para purificar áreas de nuestra vida que aún nos aferrábamos con uñas y dientes y no queríamos soltar, pero eran situaciones que en lo espiritual nos estaban deteniendo, nos estaban haciendo quedarnos dando vueltas en el mismo lugar. Pero cuando la presencia de Dios viene y el fuego cae, para el creyente el fuego no es para destruirnos, el fuego es para purificarnos. El fuego viene para darnos poder. ¿Poder para qué? Poder para sujetarnos a la voluntad de Dios. Y termino ya el estudio. Yo voy a leer esto, 1 Corintios 3:13 al 15, que dice el apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, del versículo 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren, este es el fuego de la purificación de Dios. Todo lo que nosotros levantamos en Cristo tiene que ser probado. Todo, ese es un principio de la palabra de Dios, para ver si es verdadero o es falso. Si tu fe es verdadera o no. Si verdaderamente quieres seguir al Señor o no. Y entonces la obra de cada uno se manifiesta, será manifiesta, porque el día la va a declarar. Y en este caso el día es la presencia de Dios. Y por el fuego de Dios, puede ser una prueba, puede ser como Dios lo quiera. La obra de cada uno, el fuego lo va a probar. Y entonces, si pasando la prueba, nosotros permanecemos firmes, recibiremos recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida.
Y no estamos hablando de perder la salvación, sino que la obra no era perfecta. Que el Espíritu Santo sea aquel que nos limpie, nos purifique y nos haga encender cada vez más su presencia, para que cada día más reflejemos en nosotros el rostro de Dios. Hace muy poco estaba hablando con mi esposa, ella me contaba acerca de la purificación de la plata. Creo que algunos ya lo conocen acá, pero cuando la plata se quiere purificar, se pone en el crisol y se pone a fuego intenso, fuerte. Tiene que llegar a una temperatura muy alta hasta que se pone líquido y la impureza sale a flote. Se quita la impureza y se sabe, dice, que ya está pura. Cuando el forjador se acerca y puede ver su rostro reflejado en esa plata. Ese es el fuego purificador. Muchas veces tenemos que ser metidos al fuego para que la impureza salga a luz, a flote. Miren cómo podemos saber, decimos, es que ya soy manso de carácter y de corazón. Hasta que el primer carro se nos atraviesa ahí en el tráfico, ¿verdad? Y salió la impureza. El fuego sacó a luz. Pero no nos preocupemos, porque eso es probado para que sea quitada de nosotros, que nosotros nos demos cuenta qué es lo que aún nos falta por hacer, para cada día más poder reflejar el rostro de Cristo en nuestra vida. Si me permite, que voy a hacer una breve oración. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo, Señor, para ponerse en nuestro lugar y pagar el precio, el juicio que nos correspondía, Gracias. y hacernos salvos y libres por la sangre del Cordero, y que el Espíritu Santo viniera a morar en nuestra vida. Padre, hoy, Señor, tu palabra ha salido y ha llegado como esa espada de dos filos a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, para que la luz de tu palabra, Señor, nos muestre aquellas áreas que deben ser aún purificadas, aquellas áreas que deben ser limpiadas y quitadas, aquello que no es, que no te agrada. Padre, hoy venimos, Señor, con corazones humildes y arrepentidos, porque queremos ser cada día más como tú. Queremos ver en nuestra vida el reflejo de tu rostro, y que los demás puedan ver en nosotros aquellos que tienen el fuego encendido de Dios. No solo palabras bonitas, sino que cuando nos vean, vean el rostro tuyo. Que cuando nosotros extendamos nuestras manos, sean manos de amor. Padre bendito, hoy te pido que el soplo del Espíritu Santo, el ruá de Dios, hoy sea avivado en los corazones. El don que tú has puesto en tus hijos, hoy sea avivado. Hoy sea, Señor, levantado el fuego. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Gracias, bendito Dios, porque esa presencia tuya debe ser avivada, Señor, en nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, Amén. mis Qué amados bendición. hermanos. Amén. Gracias, Pastor Jorgito, por esta enseñanza magistral, por esta llenura. Gracias por la palabra. Amigos hermanos que nos ven en la plataforma, aprovechando esta hermosa enseñanza que nos trajo Pastor Jorge Ovalle
nuestra bella República de Guatemala, y quiero hacer una oración por tu vida. No sé en qué condición te encuentres. No sé cómo está esa llama del Espíritu Santo. Y por ende, si esa llama se está apagando, el alma entristecido y enfermo, es triste. La vida no es fácil estar separados de Dios. El Señor dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Quizás te encuentres en una desesperación, una ansiedad, usted sabe. Algunas veces, como Jonás, ¿verdad? Que se apartó del llamado del Señor. Debe ser terrible estar separados del llamado del Señor, o bien que esa llama del fuego del Espíritu Santo se esté apagando. Quisiera invitarte a que hagamos una oración de reflexión, una oración de arrepentimiento de nuestros pecados, porque también no solo por pecado se puede apagar esa llama del Espíritu Santo, que la cual trae consecuencias muy graves. Puede ser por afán, alguna preocupación, demasiado trabajo, agotamiento y cansancio, como decía Pastor Jorgito. Ay, queremos tomar un relax, un descanso, dejar de hacer una vigilia, dejar de orar, dejar de leer la Biblia por un mes. Mire, y ahí es donde la llama del Espíritu Santo comienza a apagarse. Y luego, pues vienen consecuencias muy serias. Quiero invitarte, amigo, amiga, que donde quiera que te encuentres, hagamos una oración de fe. Oremos juntos. Señor Jesús, te pido perdón porque me he enfriado. El primer amor, Señor, se va apagando. Me siento un vacío. Siento terrible caminar sin tu presencia. Hoy te doy gracias por la oportunidad que me das por medio de la enseñanza de Pastor Jorge Valle. Te pido perdón. Llena mi corazón, mi alma, mi espíritu de tu Espíritu Santo, de tu sello, como predicaba Pastor Jorgito. Soy propiedad tuyo desde que me sellaste, Espíritu Santo. A ti te pertenezco. Ahora, levántame. Lléname con tu fuego y con una unción fresca. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Qué rico, ¿verdad? Hacer una oración, volver a otra vez al redil, volver a llenar tu vasija del aceite fresco de la presencia del Espíritu Santo. Qué delicioso. Así es que, amigos, hermanos, damos gracias a nuestro amado Pastor Jorge Valle, que por muchos años él ha estado enfrente, tomando dominación en diferentes áreas. Ahora lo tenemos en diferentes países, en diferentes áreas de trabajo, no solamente dentro de Tomando Dominación. Él es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Evangélica de la Nación de Guatemala, ya por tercer periodo. Y bueno, pues su trabajo él es arquitecto, como él dijo, es las facetas de un ministro, ¿verdad? No solamente en un área, él es padre, esposo, abuelo, no, todavía abuelo no, ¿verdad? Así es que damos gracias, ¿verdad? Por esta enseñanza. Continuamos esta semana. El sábado todavía tenemos dos programas. Esta semana está totalmente la serie de la sanidad, cómo revertir, ¿verdad?, las enfermedades del alma, del espíritu y que la llama no se apague. El sábado en la oración matutina, mire, y ese es el lema, ¿verdad? Levítico 6, 12 y 13, ¿verdad? Por eso tenemos nuestro programa El Fuego Continuo de Oración. Gracias, Pastor Jorgito, por traer a refrescar. Ese es nuestro lema. Por eso predicamos lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Predicamos la vigilia, oración matutina, etcétera. Este sábado vamos a tener oración. La oración matutina está enfocado a sanidad del cuerpo,
del alma y del espíritu, ¿verdad? Con el apoyo de nuestra amada pastora Grace, hermana Marcelita, reverendo Giancarlo y todos los que nos apoyan a organizar la oración declarada, la oración empoderada, luego la reflexión, los PowerPoint, la apertura de la plataforma, ¿verdad? Iba a decir la apertura de la iglesia, ¿verdad? Pero también la apertura de la plataforma. Bueno, pues hay un equipo de trabajo muy bonito. Así es que también el sábado, eso va a ser el sábado, la oración matutina. Amigos hermanos que nos ven, conéctense con nosotros. Estamos ministrando la palabra del Señor, unción y poder por sanidades y milagros sobrenatural. Cuerpo, alma y espíritu. Y ahí tiene que ver el pensamiento, el corazón, emociones y tantas cosas más. Sábado por la noche tendremos nuestro programa. Con eso estamos concluyendo esta semana, ¿verdad? Sobre cómo revertir las enfermedades y cómo ser feliz y tener una vida saludable. Sábado por la noche tendremos a nuestro amado pastor Guillermo Alvarado, presidente de Tomando Mi Nación Guatemala, con el tema ¿Cómo llegar saludable, feliz y contento a la tercera edad? Aleluya. ¿Cuántos vamos entrando ahí cerca? ¿Cuántos ya estamos ya en la tercera edad o ya estamos por entrar? Gloria a Dios. Démosle unas palmas a nuestro Rey todo, Señor Todopoderoso, porque hasta aquí nos ha traído y nos llevará más. Así es que les invitamos. Amigos hermanos, vamos a seguir disfrutando de la palabra del Señor a lo largo y ancho de esta semana, bueno, y todos los días que el Señor nos regala. Nos vamos a despedir de esta plataforma, mas no así de su presencia, mas no así del Espíritu Santo. Así es que nos vemos el día sábado en esos dos programas. Muy buenas noches y un fuerte abrazo, un abrazo de Dios, amigos y hermanos que están viéndonos por Facebook Live y nos verán en YouTube también. Buenas noches.